Preparación de registros contables y de estados financieros. La dirección responsable de la preparación y presentación de los estados financieros para que exprese una imagen fiel de la información financiera. Dichas responsabilidades incluye originar o modificar anotaciones en el libro diario, preparar o modificar los documentos soporte tales como orden de compra, registros de tiempos para la nómina y pedidos de clientes. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que un cliente de auditoría origina una amenaza de autorrevisión cuando seguidamente la firma audita los estados financieros. El proceso de auditoría, no obstante, requiere un diálogo entre la firma y la dirección del cliente de auditoría que puede abarcar, como la aplicación de normas o de políticas contables o los requerimientos de la revelación de la información de los estados financieros, la declaración de control financiero y contable y los métodos, la propuesta de asientos de ajuste en el libro diario. También se considera que estas actividades son una parte normal del proceso de auditoría y que no originan por lo general amenazas en la relación con la independencia o la imparcialidad en este caso. Clientes de auditoría que no son entidades de interés público. La firma puede prestar servicios relacionados con la preparación de registros contables y los de los estados financieros a un cliente de auditoría que no es una entidad de interés público cuando los servicios sean de naturaleza rutinaria o mecánica. Los ejemplos de dichos servicios incluyen proporcionar servicios de nómina sobre la base de datos originados por el cliente, realizar transacciones de las que el cliente ha determinado o aprobado la adecuación de la clasificación de las cuentas, registrar en el libro mayor transacciones codificadas, revisar en el balance de comprobación asientos aprobados por el cliente y preparar estados financieros partiendo de información del balance de comprobación. Existen algunos tipos de salvaguardas, como por ejemplo se puede tomar medidas para que dichos servicios sean realizados por una persona que no sea miembro del equipo de auditoría o un socio o miembro del personal senior con suficiente especialización que no sea miembro de este equipo. Salvo en situaciones de emergencia, la firma no prestará a un cliente de auditoría que es una entidad de interés público servicios de contabilidad y de teneduría de libros, incluidos los servicios de nómina, ni preparará estados financieros sobre los que la firma ha de expresar su opinión. Otras situaciones de emergencia o situaciones inhabituales son, por ejemplo, la firma es la única que tiene los recursos y el conocimiento necesario de los sistemas y procedimientos del cliente para ayudarle en la preparación oportuna de sus registros contables y estados financieros. La servicios de valoración. Una valoración implica la publicación de hipótesis con respecto a acontecimientos futuros, aplicación de metodologías y de técnicas adecuadas, combinando ambas para calcular un determinado valor o valores para un activo pasivo o un negocio en conjunto. El cliente de autoridad que no es una entidad de interés público, si el servicio de valoración tiene un efecto material sobre los estados financieros, los que la firma ha de expresar una opinión y la valoración implica un alto grado de subjetividad, ningún salvaguarda puede reducir la amenaza de autorrevisión a un nivel aceptable. Los servicios fiscales comprenden una amplia gama de servicios que incluyen como la preparación de declaraciones de impuestos, cálculos de impuestos con el fin de preparar los documentos contables, planificación fiscal y asistencia en la resolución de contenciosos fiscales. La preparación implica ayudar a los clientes a cumplir sus obligaciones en relación con sus declaraciones, preparando borradores y rellenando declaraciones fiscales, que deben ser remitidas a entidades correspondientes, como son las autoridades fiscales. Los servicios de preparación de declaraciones de impuestos se basan por lo general en información histórica e implican principalmente el análisis y presentación de dicha información histórica de conformidad con la legislación fiscal vigente, incluidos los precedentes y la práctica habitual. Para que la información tenga fiabilidad, se puede recurrir a algún profesional que no sea miembro del equipo de auditoría para la prestación del servicio. También se puede recurrir a un profesional con el fin que revise el trabajo de auditoría o el resultado del servicio fiscal
con imparcialidad, o también se puede tener un visto bueno de asesoramiento de alguna autoridad. Puede originarse una amenaza de abogacía o de autorrevisión cuando la firma representa a un cliente de auditoría en la resolución de un contencioso fiscal después de que las autoridades fiscales hayan notificado al cliente. La existencia de una amenaza y la importancia de la misma depende de factores tales como si la firma ha realizado una recomendación que es objeto del contencioso fiscal, si el resultado del contencioso fiscal va a tener un efecto material en los estados financieros, si la cuestión está sustentada por las disposiciones legales o reglamentarias de carácter fiscal, otros procedentes o la práctica habitual, si los procedimientos son públicos y el papel de la dirección a la resolución del contencioso. También se valorará la importancia de cualquier amenaza que se origine y cuando resulte necesario se aplicarán salvaguardas para eliminar o reducir a un nivel aceptable. Continuamos con los servicios de auditoría interna. Contamos con que el alcance y los servicios de estas actividades de servicios de auditoría interna pueden variar ampliamente y dependen de algunos factores. Algunos de estos factores pueden ser el tamaño de la entidad, la estructura de la misma, algunos requisitos presentados por la dirección y, según sea el caso, por los responsables del gobierno de la entidad. Bueno, ¿qué actividades se pueden incluir en estos servicios de auditoría interna? Contamos con 4 actividades. La primera sería el seguimiento del control interno. En esta actividad se hace una revisión de los controles, se realiza un seguimiento de su funcionamiento y se recomiendan mejoras acerca de los aspectos ya evaluados. Segunda actividad es un examen de información financiera y operativa. Se revisan los medios utilizados para la identificación, la medición y la clasificación de la información tanto financiera como operativa. Y también se preparan algunos informes donde se deben incluir información comprobada y detallada de las transacciones y saldos previamente realizados. Como tercera actividad tenemos la revisión de la economicidad, la eficiencia y la eficacia de las actividades operativas. Aquí también podemos incluir las actividades no financieras y no operativas realizadas por la entidad. Por última actividad tenemos la revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de otros requerimientos externos como las políticas de la entidad y algunos requerimientos internos. También contamos con algunos ejemplos de servicios de auditoría interna que implican la responsabilidad de la dirección de la entidad. Como primera responsabilidad por parte del cliente es que se debe nombrar a una persona adecuada y competente, preferiblemente que esta persona o el colaborador pertenezca a la alta dirección, con el fin de que pues sea la persona que se responsabilice de que en todo momento estas actividades de auditoría se realicen. También que reconozca su responsabilidad tanto en el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno. El segundo ejemplo que traemos a colación es, contamos con que la dirección del cliente o los responsables del gobierno de la entidad deben revisar, evaluar y aprobar el alcance, los riesgos y la frecuencia de los servicios de la auditoría interna. Como tercer ejemplo, tenemos que la entidad debe evaluar la adecuación de los servicios de la auditoría interna y los hallazgos que resulten de esta auditoría. Y por último, tenemos que la dirección del cliente debe informar a todos los responsables del gobierno de la entidad de los hallazgos significativos y de las recomendaciones resultantes de la auditoría interna. ¿Cuál es la importancia de la amenaza y de cuáles factores depende? Depende de 3 factores: la materialidad, el riesgo de incorrección y la confianza que se debe depositar en el servicio de auditoría interna. ¿Qué debemos hacer cuando
se nos presente un cliente para auditoría interna y este sea una entidad de interés público. Bueno, en este caso que se nos presente este tipo de cliente, lo que debemos hacer y lo que se debe hacer la firma es que se debe abstener de prestar servicios de auditoría interna relativos a los siguientes aspectos. Primero, a dar una parte significativa de los controles internos sobre la información financiera. Segundo, los sistemas de contabilidad financiera que generan información, sea por separado o por manera agregada, pero que sean significativos para los servicios contables del cliente o para los estados financieros de los cuales la firma va a expresar alguna opinión. Y por último, serían los importes o la información que se va a revelar, sean individuales o de manera agregada, y tengan materiales de los estados financieros también sobre los cuales la firma va a dar una opinión. Continuamos con los servicios de sistemas de tecnología de la información. Estos servicios incluyen el diseño, tanto el diseño como la implementación de sistemas como lo son el hardware y el software. Estos sistemas pueden agregar datos de base que hacen parte del control interno de la información financiera y también ayudan a la generación de la información que va a afectar a algunos registros contables, inclusive a los estados financieros. Se dice que la prestación de este servicio de sistemas de la tecnología de la información puede generar algunas amenazas de autorrevisión según sea la naturaleza de estos servicios. A continuación, pues les voy a comentar algunos de los servicios que no originan una amenaza, pero que aún así tampoco asumen responsabilidad por parte de la entidad. Uno de ellos es el diseño, la implementación del sistema de la tecnología de información que no guarda relación con el control interno. Otro ejemplo sería diseño o la implementación de sistemas de la información que no generen información que constituya a una parte significativa de los registros contables o de los estados financieros. Por último ejemplo, tenemos la evaluación y recomendaciones con respecto a un sistema diseñado e implementado por otro prestador de servicio o por otro cliente. Como ya lo mencionamos anteriormente, existen dos tipos de clientes para la prestación de estos servicios. Los clientes de auditoría que son entidades de interés público y los clientes de auditoría que no son entidades de interés público. Para los clientes de auditoría de interés público, en este caso pues se prestará el servicio cuando implique el diseño o la implementación de los sistemas de información, de tecnología de la información, pero que constituyan a dos partes. Primero, que aporte una parte significativa del control interno sobre la información financiera, y por otro lado, que generen información que sea significativa tanto para los registros contables del cliente como para los estados financieros de los cuales la firma va a dar su opinión. En el caso de la auditoría, de clientes de auditoría que no sean de interés público, son las mismas dos opciones de los clientes de auditoría que sí son entidades de interés público, solo que, ¿qué sucede acá? Cuando se presenten información significativa sobre los registros contables o sobre los estados financieros, esto va a originar una amenaza de autorrevisión. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta en este caso? Para las amenazas se deben poner en práctica unas salvaguardas que aseguren alguna de estas actividades. Entonces, primero, que el cliente reconozca su responsabilidad de establecer un sistema de controles ya de las mejoras previamente anunciadas por el auditor. Otra responsabilidad es que el cliente evalúa la adecuación y los resultados del diseño e implementación del sistema. Y por último, tenemos que el cliente es el responsable del funcionamiento del sistema, llámese hardware o software, y de los datos que se utilizan o se generan
del sistema. Contamos con la prestación de otros servicios. En este caso tenemos los servicios jurídicos y servicios de apoyo en litigios. Bueno, los servicios de apoyo en litigios se pueden incluir actividades como la actuación en calidad de perito, el cálculo de daños estimados o de otras cantidades que pueden dar como resultado a pagar o a cobrar, también como resultado de algún litigio, y en la asistencia en relación con la gestión y la obtención de documentos. También realizando estos servicios se puede originar una amenaza de autorrevisión o de abogacía. Los servicios jurídicos se entienden como los servicios que deben ser prestados por una persona capacitada y que tenga la habilidad para la práctica jurídica ante los tribunales de la jurisdicción. En estas se deben prestar servicios que dispongan de formación jurídica para poder practicar dicha actividad. Tenemos que los servicios jurídicos presentan apoyos al cliente para la ejecución de algunas transacciones, como por ejemplo, apoyo en temas contractuales, asesoramiento jurídico, reestructuración. También estos servicios, al igual que el apoyo en litigios, pueden originar amenazas de autorrevisión. La existencia de esta amenaza y la importancia de la misma depende de algunos factores. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la naturaleza del servicio. Se presta el servicio a un miembro del equipo de auditoría, y otro factor muy importante es la materialidad de cualquier gestión en relación con los estados financieros frente al cliente. Contamos con otro tipo de servicio, y este es el servicio de asesoramiento en finanzas corporativas. Bueno, tenemos que la prestación de este servicio se puede realizar como en diferentes actividades, ¿sí? Entonces tenemos 5 actividades, se las voy a mencionar. Entonces primero tenemos la asistencia a un cliente de auditoría en el desarrollo de estrategias corporativas. Segunda, la identificación de posibles objetivos en caso de adquisiciones por el cliente de auditoría. Tercera, el asesoramiento en transacciones de enajenación. Cuarta, el asesoramiento en transacciones de captación de fondos. Y por último tenemos el asesoramiento sobre estructuración. Bueno, en este tipo de actividades también se pueden originar algunas amenazas. Estas amenazas que se pueden originar son de abogacía o de autorrevisión. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe evaluar qué tan importante es esta amenaza para luego estudiar y saber ciertamente cuál tipo de salvaguarda se debe aplicar para que se reduzca a un nivel aceptable esta amenaza. Entonces les voy a dar a continuación 2 ejemplos de salvaguardas para tener en cuenta. Bueno, el primer ejemplo sería recurrir a profesionales que no sean miembros del equipo de trabajo de auditoría para la prestación de este servicio. Y segundo, también podemos recurrir a un profesional que no haya participado en esa prestación de servicio, pero que tenga conocimiento de este tipo de servicio. Y pues, ¿qué llegaría a hacer ese profesional? Debe asesorar al equipo de auditoría sobre el servicio de asesoramiento en finanzas corporativas, lo evalúe y guíe o dé un tratamiento especial para las operaciones contables y financieras, y en especial sobre los estados financieros de los cuales la firma de auditoría va a dar una opinión. Bueno, continuaremos hablando de los servicios de asesoramiento en finanzas corporativas. Sí, bueno, en el artículo 290.18, que es donde ya me empieza a corresponder a comentarles, nos dice que cuando la efectividad del asesoramiento en las finanzas corporativas dependa de un tratamiento contable o presentación de estados financieros, el equipo de auditoría
tenga dudas sobre la idoneidad del correspondiente tratamiento o tenga dudas cuando las finanzas corporativas vayan a tener un efecto material en los estados financieros. Esto es tan importante que ningún salvaguarda puede reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, ahora continuamos hablando sobre la prestación de servicios de asesoramiento en finanzas corporativas que impliquen promocionar, vender o garantizar la colocación de acciones de un cliente de auditoría origina una amenaza de abogacía o de autorización tan importante que igualmente ningún salvaguarda puede reducirla a un nivel aceptable. En consecuencia, pues la firma no prestará dichos servicios a este cliente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, los honorarios. Bueno, cuando los honorarios totales son de un cliente de auditoría, o sea, es decir, cuando este cliente representa una parte importante de los honorarios, pues se puede originar una amenaza de interés propio o intimidación. O sea, si no hacemos lo que él dice, pues se nos puede ir y perdemos gran fuente de ingresos. Esto puede afectar la estructura operativa de la firma, la importancia cualitativa y cuantitativa del cliente para la firma. Pues nosotros tenemos que evaluar la importancia de esta amenaza para aplicar las salvaguardas que sean más bien que reduzcan a un nivel aceptable esta amenaza. Una de ellas es reducir la dependencia con respecto al cliente. La otra es realizar revisiones externas de control de calidad. O pues podemos contratar un tercero independiente como organismo regulador de la profesión. Bueno, en esta diapositiva nos habla de cuando una entidad de interés público representa más del 15% de los honorarios totales que percibe la firma. Esto pues puede causar la misma amenaza que acabamos de mencionar, que es la intimidación. Entonces la principal salvaguarda es que un profesional que no pertenezca a la firma dé su opinión, o sea, el que dé el criterio final de estos estados financieros, pero así como que quien dice, nosotros no quedar tan mal ante nuestro cliente. Ahora hablaremos de lo que más nos disgusta, como ya sea revisores o auditores, los honorarios impagados. Esto se puede originar cuando un cliente tiene varias cuentas de cobro durante un tiempo prolongado. Entonces, por eso es que siempre se debe exigir los honorarios que sean cancelados antes de la emisión del informe, porque de esa manera, pues digamos, ya garantizamos totalmente los honorarios. Un salvaguarda es que un profesional asesore para determinar si estos honorarios impagados pueden ser considerados equivalentes a un préstamo a nuestro cliente. Ahora hablaremos sobre los honorarios contingentes. Primero vamos a hablar. Los honorarios contingentes son honorarios calculados sobre una base predeterminada relacionada con el resultado de una transacción o con el resultado de los servicios prestados por la firma. No son considerados los que fueron fijados por un tribunal o por otra autoridad pública. El cobro por la firma directa o indirectamente a través de intermediario de unos honorarios contingentes con respecto a un encargo de la auditoría genera una amenaza de interés y ningún salvaguarda puede reducirla a un nivel aceptable. Bueno, ahora hablaremos de las políticas de remuneración y de evaluación. Se origina una amenaza de interés cuando a un miembro del equipo de auditoría se le evalúa
o se le remunera por vender al cliente de auditoría servicios que no proporcionan un grado de seguridad. En este caso, debemos retirar a dichos miembros del equipo y o recurrir con un profesional de contabilidad para que éste revise el trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de los regalos e invitaciones. En esta nos habla de que ningún socio o ningún miembro puede recibir regalos o invitaciones, ya que esto va a generar amenazas de interés propio y de familiaridad. Dice también que podemos aceptarlo, pero que su valor sea insignificante e intrascendente, para que no nos afecte de tal magnitud, ya que ningún salvaguarda puede reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, por ello, es mejor que no se reciban regalos o ninguna invitación a nuestros clientes. Bueno, ahora hablaremos de los litigios en curso o amenazas de demandas. Primero tenemos que explicar qué es un litigio, y un litigio es un conflicto, como una discusión, un problema. Esto es un litigio. Ahora vamos a hablar de que cuando entre un cliente y un miembro de tutoría haya lugar a un litigio, ya que esto originará una amenaza de interés propio o de intimidación, ya que esta relación, en vez de ser creada por un litigio, se debe caracterizar por una total franqueza y por la revelación completa de todos los aspectos de las operaciones empresariales del cliente. Cuando la firma y la dirección del cliente se encuentran en posiciones antagónicas debido a esos litigios en curso o amenazas de demandas que afectan a la buena voluntad de la dirección para hacer revelaciones completas, se originan las amenazas de interés propio y de intimidación. La importancia de estas amenazas depende de los factores como la materialidad del litigio y si este litigio está relacionado con un anterior encargo de auditoría. Para ello se deben evaluar las amenazas y aplicar, cuando se requiera, un salvaguarda para eliminar o reducirlas a un nivel aceptable. Un ejemplo sería que entre el miembro y el cliente haya un litigio, retiramos a dicha persona para que este conflicto no siga existiendo. Y también al final recurrimos a un personal externo para que revise dicho trabajo y así pues sepamos que por parte y parte se hizo muy bien.